En Navidad mi hermano dijo, te reto a desaparecer por unos días y verás que nadie te extrañará, así que dije, acepto tu reto y me desaparecí, pero no sabían que el dinero de la cuenta familiar también desaparecería. Mi nombre es Samuel, y desde que tengo memoria, he sentido que vivo en la sombra de alguien más. No es algo que pueda explicar con facilidad, pero es como si mi existencia siempre estuviera a medio camino entre ser notado y ser olvidado. Todo comenzó cuando era niño, cuando entendí que no era como los demás en mi familia. Mis padres, Carlos y Marta, siempre me lo dejaron claro, aunque nunca con palabras directas al principio. Yo era el hijo adoptado, el que llegó a sus vidas porque, según ellos, mi madre era estéril y querían un hijo para llenar ese vacío. Pero luego, como si el destino quisiera burlarse de mí, ocurrió el milagro. Mi madre, Marta, quedó embarazada. Y así nació Santiago, mi hermano menor, el hijo de sangre, el verdadero heredero de su amor. Desde el momento en que Santiago llegó al mundo, todo cambió. Recuerdo con claridad cómo la atención de mis padres se desvaneció de mí como agua que se escurre entre los dedos. Antes de Santiago, me abrazaban, me leían cuentos, me llevaban al parque. Pero cuando él nació, era como si yo hubiera dejado de existir. No los culpo del todo, un bebé requiere atención, y ellos estaban emocionados con su milagro. Pero lo que empezó como una distracción temporal se convirtió en una constante. Santiago era el sol, y yo, apenas una luna pálida orbitando a su alrededor. Mis padres me daban lo básico, comida, ropa, un techo. Pero era por obligación, no por amor. Cada vez que necesitaba algo más, un consejo, un abrazo, una palabra de aliento, me miraban con una mezcla de indiferencia y cansancio. No seas tan necesitado, Samuel, decía mi madre, mientras acunaba a Santiago. Tú ya eres grande, compórtate. Mi padre, por su parte, apenas me miraba. Sus ojos siempre estaban puestos en Santiago, el niño perfecto, el que llevaba su sangre. Crecí aprendiendo a valerme por mí mismo. En la escuela, era el niño callado que sacaba buenas notas porque era lo único que me hacía sentir que valía algo. Mientras tanto, Santiago era el centro de atención en casa. Si sacaba una buena nota, mis padres lo celebraban como si hubiera ganado un premio Nobel. Si se caía y se raspaba la rodilla, lo consolaban como si fuera el fin del mundo. Yo, en cambio, podía llegar con un trofeo de la escuela o con un moretón, y lo único que recibía era un bien, Samuel, o un ten más cuidado la próxima vez. La diferencia era tan obvia que dolía, pero con el tiempo aprendí a enterrar ese dolor. Me dije a mí mismo que algún día les demostraría que yo también valía la pena. Cuando terminé la secundaria, supe que si quería salir adelante, tendría que hacerlo solo. Mis padres pagaron la Universidad de Santiago sin dudarlo, incluso cuando él no se lo tomaba en serio y pasaba más tiempo de fiesta que estudiando. A mí, en cambio, me dieron una palmada en la espalda y un tú puedes, Samuel. Así que trabajé turnos nocturnos en un restaurante, limpié casas los fines de semana y estudié hasta quedarme dormido sobre los libros. Me gradué con honores en administración de empresas, y conseguí un buen trabajo en una empresa de nombre. Mi salario era sólido, y con el tiempo, logré comprarme un auto decente. Todo lo que tenía, lo había conseguido con mi propio esfuerzo. Nadie me había dado nada. Santiago, por otro lado, tuvo todo más fácil. Mis padres le pagaron la carrera, le compraron un auto, incluso le dieron dinero para que se mudara a un apartamento lujoso cuando empezó a trabajar. Él también consiguió un buen empleo, en una empresa de marketing, pero no porque fuera especialmente talentoso. Santiago tenía carisma, sabía cómo caerle bien a la gente, y mis padres siempre lo presentaban como el hijo perfecto. Santiago es tan carismático, decían. Va a llegar lejos. Yo, en cambio, era solo Samuel, el callado, el trabajador, el que no brillaba. Pero la vida da muchas vueltas, y Santiago no tardó en demostrar que no todo lo que brilla es oro. Un día lo despidieron de su trabajo. Según él, fue porque su jefe no entendía su visión. Pero todos sabíamos la verdad, llegaba tarde, se pasaba el día presumiendo y no tomaba nada en serio. Perdió su lujoso apartamento, su auto y su orgullo. Mis padres, por supuesto, lo acogieron de vuelta en casa, como si fuera un héroe que regresaba de la guerra. A mí, en cambio, me pidieron que ayudara con los gastos de la casa. Samuel, eres el mayor,
Tienes un buen trabajo, me dijo mi padre un día, con ese tono que no aceptaba discusión. Es tu responsabilidad ayudar a la familia ahora que Santiago está pasando por un mal momento. Mis padres habían gastado todos sus ahorros en Santiago y ya no tenían más, así que acepté, no porque quisiera, sino porque una parte de mí todavía anhelaba su aprobación. Pensé que, si les demostraba que era capaz de mantenerlos, tal vez, por fin, me verían como algo más que el hijo adoptado. Tal vez me querrían. Así que empecé a pagar todo, el alquiler de la casa, las facturas de luz, agua, internet, incluso la suscripción a Netflix que Santiago usaba todo el día. Mis padres me propusieron abrir una cuenta familiar, una especie de fondo para emergencias. Es una buena idea, Samuel, dijo mi madre, con una sonrisa que parecía más calculadora que sincera. Así todos podemos estar tranquilos. Acepté, aunque en el fondo sabía que sería yo quien pondría todo el dinero. Y así fue. Cada mes, depositaba una parte de mi salario en esa cuenta, mientras mis padres y Santiago no aportaban nada. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que empezaron a gastar ese dinero como si fuera infinito. Al principio, eran cosas pequeñas, un nuevo par de zapatos para mi madre, una cena en un restaurante caro para mi padre. Pero luego, las cosas se salieron de control. Santiago compraba ropa de marca, relojes caros, incluso pagó un viaje de fin de semana con sus amigos usando el dinero de la cuenta familiar. Cuando les dije que no abusaran, que ese dinero era para emergencias y que a mí me costaba ganarlo, se rieron en mi cara. «Para eso estás, Samuel», dijo Santiago, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. «Tú eres el banco de la familia, ¿no? Sigue trabajando y déjanos vivir». Mi madre asintió, como si estuviera de acuerdo. «Samuel, no seas egoísta. Somos una familia, tenemos que compartir». Mi padre fue aún más directo: «Tú no eres de nuestra sangre, Samuel, pero al menos puedes ser útil». Esas palabras me cortaron como un cuchillo. No era la primera vez que me recordaban que era adoptado, pero cada vez dolía más. Me tragué el dolor, como siempre, y seguí adelante. Pero en mi interior, algo empezó a romperse. No era solo el dinero, era la forma en que me trataban, como si fuera una máquina expendedora en lugar de un hijo, un hermano, una persona. Llegó la Navidad, y decidí hacer algo grande. Quería demostrarles, de una vez por todas, que yo era importante. Alquilé un salón elegante para celebrar con toda la familia, mis padres, Santiago, los abuelos, tíos, primos, incluso algunos amigos que mis padres y Santiago quisieron invitar. Pagué por un catering de lujo, música en vivo, decoración. No escatimé en nada. Gasté miles de pesos, pero no me importó. Pensé que, si veían todo lo que podía hacer por ellos, por fin me valorarían. La noche de Navidad llegó, y el salón estaba lleno. Todos bailaban, comían, reían. Por un momento, me sentí parte de algo. Me acerqué a mi madre y le pregunté si estaba disfrutando la fiesta. «Está bonita, Samuel», dijo, sin siquiera mirarme. «Pero no te creas tanto, que esto no te hace más importante». Me quedé en silencio, sintiendo como el nudo en mi pecho crecía. Entonces llegó el momento del brindis. Santiago, como siempre, tomó el micrófono. Estaba un poco borracho, con esa risa prepotente que usaba para hacerse el centro de atención. «Familia, amigos», dijo, levantando su copa. «Estoy tan feliz de verlos a todos aquí. Esta noche es especial, porque estamos juntos, bueno, casi todos. Hay uno que no debería estar aquí». Hizo una pausa dramática, y todos lo miraron. Luego, señaló hacia mí. «Mi hermano adoptado, Samuel, que se cree importante porque pagó esta fiesta. Mira, Samuel, te reto a desaparecer por unos días. Verás que nadie te extrañará, ni siquiera mis padres». El salón estalló en risas. Mis tíos, mis primos, incluso mis padres se rieron. Mi madre se tapó la boca, como si intentara contener la risa, pero no lo hizo. Mi padre levantó su copa, como si brindara por las palabras de Santiago. Me quedé ahí, parado, con la copa en la mano, sintiendo como el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. No era tristeza, no era dolor. Era rabia.
Tomé el micrófono cuando Santiago me lo pasó, burlándose. Miré a todos, a mis padres, a mi hermano, a esa familia que nunca me quiso. Y dije, con una calma que ni yo mismo reconocí, acepto tu reto, Santiago. Desapareceré. Pero no me busquen cuando las cuentas empiecen a cobrarse. Todos rieron de nuevo, pensando que era una broma. Mis padres incluso aplaudieron, como si fuera parte del espectáculo. Pero no era una broma. Era una promesa. Esa misma noche, salí del salón sin despedirme. Fui a la casa de mis padres, recogí mis cosas, mi ropa, mis libros, todo lo que me pertenecía, y me mudé a un pequeño departamento que había estado mirando desde hacía semanas. Luego, fui al banco. Con un par de clics, vacié la cuenta familiar. Cada peso que había depositado, cada centavo que había sudado, lo transferí a mi cuenta personal. Cancelé los pagos automáticos de las facturas de la casa, el internet, Netflix, todo. Si no me iban a extrañar, entonces que no extrañaran mi dinero tampoco. Me senté en mi nuevo departamento, solo, pero con una extraña sensación de libertad. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de lo que habían perdido. Y estaba listo para ver cómo se derrumbaba su mundo sin mí. La primera noche en mi nuevo departamento fue extraña. El lugar era pequeño, con paredes blancas, un colchón en el suelo y unas pocas cajas con mis cosas apiladas en una esquina. No era mucho, pero era mío. Por primera vez en años, sentía que tenía un espacio donde nadie podía entrar a decirme que no era suficiente, que no era importante. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que mi familia notara mi ausencia. O, mejor dicho, la ausencia de mi dinero. Había vaciado la cuenta familiar esa misma noche, justo después de salir del salón de fiestas. Cada peso que había depositado con tanto esfuerzo ahora estaba a salvo en mi cuenta personal. Si ellos creían que podían vivir sin mí, y que lo hicieran. Pero no lo harían con mi dinero. Esa noche, mientras miraba el cielo oscuro, pensé en las palabras de Santiago en el brindis. Te reto a desaparecer por unos días y verás que nadie te extrañará, ni siquiera mis padres. Esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco cruel. Pero lo que más me dolía no era la burla de Santiago, era que mis padres se rieron. Carlos y Marta, las personas que se suponía debían quererme, se rieron como si yo fuera un chiste. Siempre supe que no me veían como a Santiago, pero esa noche fue diferente. Fue como si me arrancaran la última esperanza que tenía de que algún día me quisieran por quien era, no por lo que podía darles. Me dormí con esa mezcla de rabia y alivio, sabiendo que había tomado la decisión correcta. No iba a ser su banco nunca más. El primer golpe llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas una semana después de Navidad, mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Santiago. No contesté de inmediato, dejé que el teléfono sonara, viendo su nombre en la pantalla. Una parte de mí quería ignorarlo, pero otra quería escuchar qué tenía que decir. Finalmente, contesté. ¿Samuel? ¿Dónde estás, hombre? Su voz sonaba impaciente, como si estuviera molesto por tener que llamarme. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Directo al grano, como siempre. ¿Qué quieres, Santiago?, respondí, manteniendo la voz fría. ¿Qué quieres?, repitió, imitando mi tono con esa arrogancia que tanto odiaba. Oye, el Netflix se canceló. ¿Qué pasó? Mis amigos están aquí, íbamos a ver una película, y ahora me haces quedar mal. Arréglalo, anda, paga la suscripción. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. De verdad creía que podía llamarme, después de todo lo que dijo, y pedirme que pagara su Netflix. Solté una risa amarga, una risa que ni siquiera sabía que podía salir de mí. ¿Te parece gracioso?, dijo, claramente irritado. Mira, Samuel, no estoy para juegos. Paga la suscripción ahora, ¿sí? No me hagas quedar mal con mis amigos. Sabes que es gracioso, Santiago, respondí, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Que pienses que voy a seguir pagando tus cosas después de lo que dijiste en Navidad. ¿No me retaste a desaparecer? Bueno, aquí estoy, desaparecido. Y el dinero también. Así que no voy a pagar tu Netflix. Ni ahora, ni nunca.
Búscate un trabajo y paga tus cosas, como hombre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarlo, con esa cara de sorpresa que ponía cuando las cosas no salían como él quería. Luego, soltó una risa forzada. Vamos, Samuel, no seas ridículo. ¿Te lo tomaste en serio? Era una broma, hombre. Solo arréglalo, ¿sí? No me hagas perder el tiempo. No soy yo el ridículo aquí, dije, y colgué. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Era él otra vez. Lo dejé sonar hasta que paró. Luego vinieron los mensajes. Primero uno, no seas infantil, Samuel, paga. Luego otro, eres un egoísta, siempre lo supe. Y finalmente, mis amigos se están burlando de mí por tu culpa. Gracias, hermano. Cada mensaje me hacía apretar los dientes, pero no respondí. Apagué el teléfono y lo tiré sobre el colchón. Que se las arreglara solo. Los días siguientes fueron tranquilos, al menos para mí. Me instalé en mi departamento, compré algunos muebles básicos y empecé a disfrutar de la paz de no tener que lidiar con las exigencias de mi familia. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Santiago podía ser arrogante, pero mis padres eran otro nivel. Ellos no se rendirían tan fácil. 2 semanas después de Navidad, recibí una llamada de mi madre, Marta. Esta vez, contesté más rápido. Quería saber cuánto tardarían en darse cuenta de que las cosas habían cambiado para siempre. Samuel, ¿dónde estás? Su voz sonaba cansada, pero también molesta, como si yo fuera un niño que se había escapado de casa sin permiso. En mi nuevo lugar, respondí, sin dar más detalles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?, repitió, con ese tono que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. ¿Cómo que qué pasó? No hay comida en la casa, Samuel. El mercado se acabó, y no tenemos dinero para comprar más. ¿Por qué no has depositado en la cuenta familiar? Necesitamos que hagas el mercado, hoy mismo. Cerré los ojos y respiré hondo. Era exactamente lo que esperaba, pero aún así, escuchar su tono, como si fuera mi obligación mantenerlos, me hizo hervir la sangre. ¿Y por qué no le pides a Santiago que haga el mercado?, dije, con un tono más duro de lo que pretendía. Él es tu hijo de sangre, ¿no? Que él se encargue. Samuel, no seas así, dijo mi madre, con esa mezcla de súplica y reproche que siempre usaba para manipularme. Santiago está pasando por un mal momento, lo sabes. Tú tienes un buen trabajo, eres el mayor. Es tu responsabilidad ayudarnos. Mi responsabilidad, repetí, sintiendo como la rabia se acumulaba en mi pecho. ¿Y cuál es la responsabilidad de Santiago, entonces? ¿Quedarse todo el día viendo películas o en fiestas con mi dinero? ¿O la tuya y la de papá, que se gastaron la cuenta familiar en restaurantes caros y ropa de marca? No, mamá. Ya no soy el banco de nadie. Si necesitan comida, que Santiago consiga un trabajo. O que papá venda ese reloj que compró con mi dinero. Samuel exclamó, como si la hubiera ofendido. No hagas esto más difícil. Somos tu familia, tienes que ayudarnos. No seas egoísta. Egoísta, repetí, casi riendo de lo absurdo que sonaba. Llevo años pagando todo, mamá. El alquiler, las facturas, la comida, esa cuenta familiar que se gastaron en tonterías. ¿Y sabes qué recibí a cambio? Que se rieran de mí en Navidad. Que me dijeran que no soy de su sangre, que no soy importante. Así que no voy a ayudar. Que Santiago sea el héroe ahora. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban. No era solo rabia, era una mezcla de dolor y liberación. Por primera vez, les había dicho lo que realmente sentía. Pero también sabía que no se rendirían tan fácil. Pasaron los días, y la presión empezó a aumentar. Mi padre, Carlos, comenzó a enviarme mensajes. Al principio, eran cortos, Samuel, necesitamos hablar. Luego, más largos, no sé qué te pasa, pero estás siendo muy desagradecido. Nosotros te criamos, te dimos un hogar, y así nos pagas. Cada mensaje era un intento de hacerme sentir culpable, pero no funcionaba.
No esta vez. Un mes después de Navidad, la situación explotó. Recibí una llamada de mi padre. Su voz estaba llena de desesperación, algo que nunca había escuchado en él. Siempre había sido un hombre frío, distante, pero ahora sonaba como si el mundo se le estuviera derrumbando. Samuel, ¿cómo pudiste hacer esto?, gritó, sin siquiera saludar. El casero nos llamó, dice que nos va a desalojar si no pagamos el alquiler. ¿Cómo se te ocurre cancelar los pagos? ¿Y la cuenta familiar? Está vacía. ¿Qué hiciste con el dinero? Lo que hice fue recuperar lo que es mío, respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ese dinero era mío, papá. Yo lo gané. Yo lo deposité. Y ustedes se lo gastaron en cosas que no necesitaban. Así que sí, lo saqué todo. Y cancelé las facturas porque ya no soy su banco. Eres un desagradecido, gritó, su voz temblando de rabia. Te dimos un hogar, te criamos, y ahora nos dejas en la calle. ¿Eso es lo que quieres? ¿Vernos en la miseria? No, papá, dije, sintiendo como las palabras salían de mí como si las hubiera guardado durante años. Lo que quería era que me quisieran. Que me vieran como a su hijo, no como a un cajero automático. Pero tú y mamá dejaron claro que no soy de su sangre, que no soy importante. Y Santiago, tu hijo perfecto, se encargó de recordármelo delante de todos. Así que no me vengas con que soy desagradecido. Desagradecidos son ustedes, que se rieron de mí mientras yo pagaba todo. Samuel, no puedes hacernos esto, gritó, ahora con desesperación. Somos tu familia. No tenemos nada. El casero nos va a echar. Por favor, hijo, ayúdanos. No soy tu hijo, dije, y colgué. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Las lágrimas corrían por mi cara, pero no eran de tristeza. Eran de rabia, de alivio, de todo lo que había guardado durante años. Por primera vez en mi vida, había dicho no y lo dije en serio. Unos días después, me enteré por un primo que el casero había cumplido su amenaza. Mis padres y Santiago estaban buscando dónde quedarse, porque no tenían dinero para pagar el alquiler. Algunos familiares intentaron ayudarlos, pero nadie podía mantenerlos como yo lo había hecho. Escuché rumores de que Santiago estaba buscando trabajo, pero nadie lo tomaba en serio después de su historial. Mis padres, por su parte, estaban desesperados, pidiéndole ayuda a cualquiera que los escuchara. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No era una paz feliz, no todavía. Pero era una paz que venía de saber que, al fin, había elegido cuidar de mí mismo. Que había dejado de ser el banco de una familia que nunca me quiso.